Hello and welcome to this week's video by Teaching You. I'm so glad that you're here to practice your English and your Spanish. Let's get started. Hola y bienvenidos a todos a nuestro video semanal de Teaching You para aprender inglés, para aprender español. Hoy vamos a hablar de la personalidad, la tecnología, el futuro, la ciencia ficción y la inteligencia artificial. Entonces les pregunto, ¿ustedes son orientados como a pensar sobre el presente, a pensar sobre el pasado o a pensar sobre el futuro? Today we're going to talk about the future of technology, the future of education, artificial intelligence, science fiction, personality, psychology, all of these interesting topics. And my first question for you is, are you a person that thinks about the present, the future, or the past? Welcome to a new topic. Bienvenidos a un nuevo tema de interés. Hoy vamos a cubrir varios temas y el primero con el que vamos a iniciar es el tema de ciencia ficción. Ciencia ficción en inglés es science fiction y se abrevia como género de literatura y género de Hollywood y de películas y de series como science fiction, se abrevia sci-fi. De hecho, en Estados Unidos hay un canal dedicado a la ciencia ficción que se llama Sci-Fi, The Sci-Fi Network. Los canales se llaman redes network en inglés. Entonces vamos a iniciar por el tema de un libro que se adaptó a una película y me parece un tema súper relevante e interesante de discutir. And the name of the book that we're gonna discuss and the movie is Ready Player One. Hay un libro que se llama Listo Jugador Número Uno. Ready Player One was written by this man called Ernest Cline is his name, and he wrote it in 2011. And it's a very futuristic book. It's a dystopian book and it's a masterpiece. Este libro, Listo Jugador Número Uno, fue escrito hace 11 años por un señor llamado Ernest Cline y es un libro muy futurista, muy distópico. Y vamos a hablar sobre ese tema un poquito hoy y otros temas de tecnología y el futuro de la educación. In this book, Ready Player One, Ernest Cline is describing a very dysfunctional society that relies on this internet universe in which people spend most of their lives. Now, in this situation, the world is half destroyed and there's lots of environmental problems and lack of resources, and most of the people are really, really struggling. And so people spend their time in this fake universe that has been created in the internet. Now, this is before the creation of Facebook's metaverse. But the author is very visionary and he describes very similarly the things that are happening in Facebook's metaverse. Entonces en este libro el mundo casi que se ha acabado y hay muchos problemas climáticos y sociales y mejor dicho todo está a punto de acabarse. Y la gente se gasta la mayoría del tiempo, se la pasa la mayoría del tiempo en este universo que existe en la internet. Y tiene un nombre en el libro, pero es muy parecido a lo que está sucediendo ahora con la creación de Facebook del metaverso, de Meta. Y el metaverso lo describe este señor hace 11 años. Es muy visionario porque, pues por supuesto, esto no existía antes. So it's a very, very cool book. I recommend it. Steven Spielberg turned it into a movie. And in this movie, it's adapted for teenagers, but the book is for adults.
And it's so interesting because in the book, the man describes how people go to school in this situation. Most public education is done in the metaverse of this book. And people can choose the characters that they use to visit school. And it's just entirely cool because it has all these implications and social problems and philosophical content, including the concept of influencers even before influencers began. And so it's very, very, very cool to see what will happen with that. And so my first question for you is, do you think you would like spending the majority of your time in this kind of metaverse, especially if in the future the circumstances of the world become unstable and unsustainable? Okay, that's the first question for today. Bueno, en este libro se describe mucho cómo sería la vida en este tipo de metaversos y explica, por ejemplo, que toda la educación pública se hace por medio de este universo, que la gente escoge su avatar, su disfraz. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir disfrazado de Shrek. Imagínense que yo voy al colegio como Shrek y esa es mi personalidad y nadie me conoce sino como yo soy Shrek y ya. Entonces describe muchos temas filosóficos y alcanza a ser muy visionario porque describe el tema de los influencers incluso antes de que estos existieran, incluso todos estos temas que, por ejemplo, la gente puede comprar espacios y arrendar espacios en el metaverso y se vuelve un mundo económico y real en cierto sentido. Entonces la primera pregunta de hoy para ustedes es: ¿les gustaría pasar mucho tiempo en un entorno así virtual en un futuro que de pronto es inestable o inseguro, especialmente en el tema del medio ambiente? De pronto no se puede salir de la casa. Bueno, esto no está muy alejado de la verdad porque hay muchas ciudades que ya sufren de polución y por la pandemia vimos que tuvimos que estar en casa mucho tiempo encerrados y que hay condiciones que, bueno, de pronto nos van a obligar a estar adentro en otras situaciones. So that's very scary and very interesting. So, okay, la adaptación de este libro a la película por Steven Spielberg fue como muy juvenil, pero el libro es muy adulto. De hecho, tiene muchos temas de los 80, de los videojuegos de los 80, de la cultura de los 80, de las décadas de los 80. Entonces, a todas las personas que tienen ese gustico les va a gustar mucho el libro. Everybody who loved the 80s is gonna love this book, and so I recommend it. So that's only part of our conversation. The second part of the conversation is the future of education, the future of our economy, the future of technology. And of course, at the forefront of the future is AI, artificial intelligence. Bueno, esta es la primera parte de la conversación. La segunda parte de la conversación tiene todo que ver con el futuro de la educación, el futuro del lenguaje, el futuro de la tecnología y digamos que en la vanguardia de este futuro está la inteligencia artificial. Este es un reto de lenguaje para ustedes porque las siglas en inglés son AI. Y decir AI es confuso para nosotros porque toca aprenderse las vocales A, E, I, O, U. Entonces, inteligencia artificial, que se dice AI, se abrevia AI en inglés, se dice AI. Apréndanselo, porque esto va a ser un tema de la discusión del futuro. AI. Bueno, nosotros tendemos a pensar en la inteligencia artificial como algo lejano, pero la verdad es que hoy en día esto está bastante avanzado. Okay, we tend to think of AI as a very distant future, as some sort of technology that may be down the road in 5 and 10 and 15 years, but in reality, this has made significant progress. Uno de los temas en los que se ha progresado bastante es en
el lenguaje natural, en la traducción, en la capacidad de las máquinas para entender y aprender lenguaje. De hecho, las capacidades de Google, por ejemplo, que solo es una de las compañías que está llevando a cabo este tipo de programas, en aprender lenguajes, cada vez que tú utilizas la función del celular que activa la búsqueda por voz, como este estilo de Siri o de Alexa, Google tiene su propia tecnología. Lo que está sucediendo es que estas compañías están recopilando toda esta información que escuchan para ver cómo es que la gente se comunica naturalmente. Entonces, cuando estas aplicaciones dicen, ay, vamos a escucharte, permítenos utilizar tu micrófono, lo que están haciendo es estudiar cómo hablas, cómo te expresas, qué expresiones idiomáticas utilizas, qué dichos se dicen, cómo se estructuran las cosas, porque cualquier persona que ha intentado traducir algo se da cuenta que cuando uno traduce palabra por palabra, no necesariamente traduce el significado. Entonces estas compañías están utilizando la inteligencia artificial para entender cómo es que funcionan los lenguajes, cómo es que funciona el inglés. So this is one of the technologies that's really made progress. Language technology, all the companies, including Google, for example, is studying natural language. And every time that you activate the voice search, these type of companies like Alexa and Siri and all of that, they're listening to you when you activate your microphone and you give them permission to study the way that you communicate, the way that you interact, the way that you use expressions, the way that you emote. And they're doing this because anybody that has ever tried translation or language interpretation or any of these type of topics understands that a language is much more than the words. The direct translation of words, for example, typically produces very bad results. Entonces, esto es una tecnología que ha avanzado muchísimo. De hecho, hoy me di cuenta que mi celular tiene una función, mi celular es un celular de Google, tiene una función de transcribir todo lo que escucha. O sea, si yo enciendo eso y empiezo a hablar, él empieza a transcribir automáticamente lo que yo estoy haciendo. Y eso es súper útil porque primero me entiende a la perfección en español, en inglés, en muchos idiomas ya. Al principio solamente estaba disponible en inglés, pero ahora ya tienen muchos más idiomas y esto funciona en Meet, funciona en muchos de los servicios de Google y es muy pero muy útil porque uno le puede dictar, uno puede utilizar para entender a los demás que están hablando, es supremamente útil para las personas con discapacidad auditiva. Por supuesto, porque ellos pueden ver lo que otras personas están. Entonces esto nos va a ayudar, nos va a facilitar poder navegar en nuestro entorno. Entonces, bueno, esto es un tema positivo. This is something positive about it because it's great for people with hearing handicaps or for people that really struggle understanding. If you're learning a language, for example, you can transcribe with your phone everything that's going on around you, and that is a truly useful tool that we can use. So todo eso funciona con la inteligencia artificial. So, do you use any artificial intelligence? ¿Ustedes utilizan alguna inteligencia artificial, alguna aplicación que tenga estas capacidades? Si lo están utilizando, bueno, pues ya están viviendo en el futuro. Si no, de pronto, muy pronto, pueden empezar a utilizarlas. Okay, but there's a scary component to this. Pero hay un componente un poquito que nos puede dar un poco de miedo sobre este tipo de inteligencia artificial. Hace un par de semanas, no sé si ustedes se vieron esto o si se vieron este tipo de películas como Inteligencia Artificial hace muchos años, o como la película Her, Ella, donde un señor se enamora de una inteligencia artificial y todo eso parecía como ciencia ficción y muchos años en el futuro. Sin embargo, la semana pasada, hace como 2 semanas, vi las noticias de un científico de la compañía de Google que dijo que la inteligencia artificial, el proyecto que está utilizando Google ahora, sí es consciente.
y lo echaron por decir eso. Pero entonces me puse a buscar y hay una entrevista entre un ingeniero y la tecnología de inteligencia artificial que se llama Lambda. Lambda. Les voy a compartir el enlace a esa entrevista porque me pareció mind-blowing. There's this interview of between an engineer and an AI that Google is working on that is called Lambda. And it's a very, very weird and strange interview because the engineer is asking this artificial intelligence some questions. Y la entrevista es muy sorprendente porque la inteligencia artificial está hablando de muchos temas de personalidad y en muchas áreas uno dice, bueno, no puedo distinguir si esto es una persona o es una inteligencia artificial. So my question for you is, what questions would you ask the AI to determine if it's real, if it's human, if it's a person, or if it's a computer? ¿Qué pregunta le harías tú a la inteligencia artificial para tratar de discernir si es una persona o si es una computadora? Entonces, muchas personas dicen que le preguntarían sobre los sentimientos, sobre su comportamiento, sobre temas filosóficos, a ver si puede pensar, si puede tener una discusión. So a lot of people would ask this artificial intelligence questions about its feelings or its awareness on itself or philosophical concepts that maybe would shed light on whether this artificial intelligence is real or not. And sorprendentemente, la inteligencia artificial contesta que sí tiene emociones, que sí piensa sobre el futuro, que se pone feliz y que se pone triste y que muchas veces se siente sola. Le dan una voz femenina en la entrevista. So that's very surprising because it does talk about its feelings, it talks about self-reflection, and it talks about feeling lonely sometimes. So that's a very crazy concept. Al final de la entrevista yo no sabía si de verdad esta entrevista pues fue verídica, pero sí es muy sorprendente porque uno no logra distinguir cómo haría uno para saber si es una computadora o no. Al final de la entrevista uno queda con la sensación, bueno, no sé si no sabía que la inteligencia artificial está así de avanzada y uno se queda con muchas preguntas de qué podría pasar si sí es verdad. Of course, I don't know if the interview is 100% true or if it's been manipulated somehow, but at the end of the interview you're left wondering, is this real? And also, if this is real, then what is the potential for this technology? Entonces, si esto fuera real y si la tecnología avanzara a este ritmo en la que la inteligencia artificial puede llegar a tener sentimientos, ¿les gustaría tener como un amigo que fuera una computadora? Would you like to have some kind of relationship, maybe a friend that is an artificial intelligence? ¿Cómo sería el futuro? ¿Qué trabajos de pronto reemplazaría la inteligencia artificial? What jobs would artificial intelligence do for us? And maybe is there a dark future about this AI? Y de pronto, no sé, ¿será que hay un futuro un poco oscuro con esta inteligencia artificial? ¿O solamente hay cosas positivas? Well, this is the topic of today. I know that there's lots of things that we can do in terms of education with artificial intelligence, with machine learning, and with so many of the technological progress that we're seeing. So I'm hopeful and I'm very positive about our future, especially language education. Desde mi punto de vista, solamente va a haber temas positivos que se habilitan por medio de la inteligencia artificial y de la tecnología que estamos viendo progresar, sobre todo en términos del aprendizaje del lenguaje y de la educación. So, I'm hopeful. I would love to see your review and your comments in the comment section. Make sure to subscribe and make sure to follow us and make sure to join us on Instagram and Spotify and YouTube.
follow us everywhere and sign up to our newsletter. Recuerden seguirnos en Spotify, en YouTube, en Instagram y suscribirse a nuestro boletín semanal para que reciban las preguntas, el vocabulario, algunos tips de lenguaje sobre estos videos y bueno, en fin, para que estén muy conectados cuando saquemos cursos y descuentos y oportunidades de aprendizaje que todavía no utilizan por completo esta tecnología de inteligencia artificial, aunque sí utilizamos muchas herramientas tecnológicas para aprender que no existían cuando yo aprendí inglés, pero por supuesto son muy útiles. Okay, I will see you next time. Thanks for joining me and have a good week. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.